La palabra del Señor ya ha sido leída en Mateo 18, los versículos 21 al 35. Bueno, le he puesto como título Los dos deudores. No tuve que usar mucha imaginación porque está ahí, los dos deudores. Pero vamos a ver algunas cosas. ¿Cuánto estás dispuesto a perdonar? Raramente esta pregunta tiene una respuesta directa, clara y sin vacilaciones. Normalmente preguntaríamos, ¿de qué se trata? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Verdad? Bueno, depende de la ofensa. Y quienes son así más bíblicos dicen, bueno, si están verdaderamente arrepentidos. Bueno, Pedro tenía la misma inquietud, hermano. Porque esta pregunta siempre nace en un contexto. No hay preguntas porque sí, todas son por algo, ¿verdad? Aunque nosotros digamos, no, si te pregunto por nada. No es por nada. Hay un interés detrás de la pregunta. Si no, no pregunta. Y una de las razones por las que nosotros preguntamos este tipo de cosas es porque queremos afirmar nuestro valor y nuestra importancia. Veamos el contexto en el cual nace la pregunta de Pedro. Este es el capítulo 18 de Mateo, que comienza con la pregunta de los discípulos al Señor sobre ¿quién sería el mayor? Bueno, y uno podría decir, bueno, el que fue llamado primero, obvio, llegó primero es el mayor. ¿Sabe que así pasa en el Alto Perú, en los pueblos allá diseminados sobre los 4.000 metros de altura? El primero que escuchó en el Evangelio cuando fue a hacer negocio a un pueblo de abajo, después llega y comienza a predicar el Evangelio y el demás dice, bueno, tú eres el pastor. Y así hay muchos pastores. Pastores que solamente conocen lo que escucharon del Evangelio, con mucha necesidad de oír. Pero bueno, el primero. Ese obviamente es el mayor. Y alguno podría decir, bueno, el más viejo tendría que ser el mayor. Ya ahí no es el primero que llegó, sino el que peina más cana o el que tiene menos pelo, dependiendo. Y hay otros también que han dejado cosas por seguir al Señor. Entonces uno pensando, bueno, le ha costado tanto, sin duda alguna tiene que ser el mayor, porque él ha dejado más. Pero nada de esto, el Señor no tiene estas consideraciones. Ni el que llegó primero, ni el más viejo, ni el que más dejó, no. Dice que debía volverse como un niño inocente y sin pretensiones, en el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A estos que son como niños, Dios les cuida de manera especial y castiga severamente a quien les haga tropezar, según la primera lectura que tuvimos del Evangelio de Mateo. Si uno de ellos se extravía, es la voluntad del Padre que ninguno de ellos se pierda, por lo tanto hay que ir tras él, como dice el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. De manera que si él te ofende, arréglalo rápidamente y perdónale. Los versículos 15 al 20. El afán de poder, de ser primeros, el tener dominio, parece intrínseco a la naturaleza humana. No es algo que nosotros debamos aprender, ya va con nosotros el deseo de querer imponernos sobre otros.
Vemos esta discusión no solo con Jesús presente, como lo vemos aquí en Mateo 18, sino que también cuando los discípulos están a solas. Lo pueden leer en Marcos 9, 33 al 34. Ahí no estaba el Señor y ellos estaban discutiendo entre ellos. ¿Ah? ¿Quién va a ser el mayor? El tema de los padres. Se presenta una mamá: Señor, cuando tú vengas en tu reino, mira, sienta a mi hijo. Las mamás, ¿no? Considere a mi hijo profesor. ¿Ah? Siempre es así. Los padres, intercediendo por los hijos. Y es también cosa de los hijos, como en Marcos 10, del 35 al 37. Y esto obviamente causa molestias y enojos en los demás. ¿Por qué? Por la posibilidad de ser excluido. O sea, si él es el mayor, yo no soy. Y eso no me gusta. ¿Por qué? Seguramente el ego de Pedro estaba por las nubes. Él da por descontado que no sería el ofensor, sino que los otros lo ofenderían a él. Él no era un jovencito, era un hombre maduro, con experiencia de vida, con una profesión y casado. Por lo tanto, era un hombre equilibrado y virtuoso. Conocía la ley y también algunas interpretaciones de ella. Aquí tenemos cómo asoma la presunción y el orgullo. ¿Por qué presunción? Porque él presupone que él no va a ofender. La pregunta no es la correcta, porque él dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Él se pone aparte. Él no considera que va a caer en esto. Entonces él presume, hay una presunción de que los demás, claro, ellos van a pecar contra mí. Porque yo soy el más viejo. Porque yo soy el mayor. Hay presunción. Pero también hay orgullo. Porque se considera mejor que los demás. Él se considera mejor que Juan era un muchachito que estaba recién empezando la vida. Mejor que Andrés, su hermano, él era mayor. Este es el contexto de su pregunta, y el Señor le responde con la parábola de los dos deudores a la pregunta de Pedro. Detrás de esta pregunta hay presunción y orgullo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vivimos en un mundo perverso. Sin duda nos ofenderán muchas veces. Y nosotros muchas veces también ofenderemos a otros. Eso es una realidad. Pero somos muy lentos para reconocer que ofendemos, si es que lo hacemos. En cambio, rápidamente nos percatamos de la ofensa que han cometido contra nosotros. Muchas de estas ofensas solo están en nuestra mente, pero no por ello son menos reales para nosotros. Aquí es donde entra eso, que está muy enojado por algo que dijimos. ¿Y qué dije? Es que dijiste esto y esto. Pero yo no te quise decir lo que estás interpretando. A veces ni siquiera por una palabra, a veces por un gesto, por una mirada. Son ofensas que están solo en nuestra mente,
pero no por ello son menos reales para nosotros. Las Escrituras constantemente nos exhortan a perdonar. Y en tiempos de Pedro circulaban las ideas de los rabinos que decían que uno debía perdonar hasta 3 veces. Eso enseñaban los rabinos. Pedro, veámoslo aquí, Pedro, en un arranque de magnanimidad, sube la cuota. Hasta 7, oye, si los rabinos enseñan hasta 3, y te digo, hasta 7, oh. Pedro, qué maravilla de hombre. ¿Cuánto está dispuesto a perdonar? Si los rabinos dicen eso, 3, y eso es mucho, yo digo 7, y eso es más grande, ¿verdad, Señor? ¿Quién es el mayor? La respuesta del Señor es mucho más que un número. No es una respuesta matemática, sino que es una respuesta moral. Él dice que debemos tener una actitud misericordiosa y perdonadora hacia quienes nos ofenden. Aquí no valen los cálculos mezquinos ni la estrategia de poder. En vez de la propensión a discutir, hay que aguantar mucho y soportar más. En vez de pelear, hay que aceptar muchas cosas, desagradables, por cierto, y someternos a otras. ¿Acaso, hermanos, no está escrito que debemos dejar ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca? Eso lo encuentran en Colosenses 3. Y estas emociones y acciones no afloran cuando nos sentimos víctimas. ¿Cuánto sufrimiento al interior de las familias tienen su origen en disputas, peleas, pleitos y el reclamo de derechos? ¿Cuánto se podrían evitar si estuviéramos más dispuestos a perdonar y a buscar la paz en vez de la afirmación de los supuestos derechos? Así como el fuego necesita combustible para arder, una pelea necesita a 2 para comenzar. Y hay quienes, cual boxeadores profesionales, se preparan día tras día para la pelea. Boxean solos, frente al espejo. ¿Ha visto cómo boxea un boxeador, cómo se prepara? Solo, y ahí está golpeando el aire, pero él golpea, ensaya sus reflejos. Así están muchos. Pelean con su sombra, acumulan ira, guardan los agravios, atesoran rencor, no olvidan ni perdonan. Ciertamente no son agentes de paz, ni jamás buscarán la reconciliación. Pero los creyentes debemos determinarnos a ser agentes de paz y reconciliación. Debemos buscar la bienaventuranza de ser misericordiosos, porque alcanzaremos misericordia. Nos interesa eso, ¿verdad? Debemos buscar la bienaventuranza de ser limpios de corazón, porque veremos a Dios. Debemos buscar la bienaventuranza de ser pacificadores, porque entonces seremos llamados hijos de Dios. Veamos ahora la parábola en sí, los versículos 23 al 35. La voy a volver a leer y se van a dar cuenta de algo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Cuánta plata es esa? 10.000 pesos. ¿Cuánto es un talento? ¿Saben?
Un talento era el equivalente de 6.000 denarios. Y un denario era el salario de un día. Un talento son 6.000 días de trabajo. Un talento. Multiplique 6.000 por 10.000. Tenía que vivir 164 años para solo pagar. Este pobre. Debía, ¿no? Ahora, ¿cómo yo saqué la cuenta? Hice un estudio, fui a una universidad para averiguar, consulté a unos expertos en moneda antigua para que me dijeran cuál era el equivalente. ¿Qué creen que hice? Vi la Biblia. ¿Sí? Hay una tabla de pesos y medidas. Entonces, cuando usted encuentre un peso que no entiende, no lo deje pasar, porque se pierde algo. Ahora que ya sabe que son 60 millones de días que debe trabajar para pagar la deuda, entonces dice, es mucho. Pero si usted la primera vez leyó 10.000 talentos, como 10.000 pesos serán. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando entendí la cantidad que debía, yo dije, sí, claro, seguro que le vas a pagar todo. Pero en angustia no estamos dispuestos a ofrecer el oro y el morro. Cuando vemos que una situación es aflictiva y nos va a perjudicar, no salen de nuestra boca palabras como, no, perdóname, te juro, yo voy a cambiar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces un alcohólico ante su señora, que la señora ya lo tiene hasta aquí, y le dice, ya, me colmaste, te vas? No, si yo voy a dejar de tomar nunca más. Es normal. Prometemos. Sabemos que lo más probable es que no cumplamos, pero queremos pasar ese momento. Y eso es lo que hace este hombre aquí. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿De dónde le va a pagar? No tiene cómo. No le alcanzan 3 vidas para pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Hagamos cuenta de nuevo. Un denario, el sueldo de un día. 100 denarios, ¿cuánto será? 100 días, un poco más de 3 meses. No era poco, era una cantidad, ¿cierto? ¿Sí? Y el Señor pone en bocas del siervo lo mismo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, mire el 26, en el 26 le dice postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. El consiervo, el Señor pone en boca del consiervo las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Habían probabilidades de que este hombre le pagara esos 3 meses que le debía.
Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Algunas personas al viajar por diferentes países invariablemente se enredan con la moneda local. Algo parecido nos ocurre con las monedas o valores monetarios que aparecen en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos uno, y que muchas veces, por no detenernos a investigar, la lección pierde su brillo y pierde valor. Lo que estábamos hablando de ver, ¿de qué se trata esto de 10.000 talentos? Porque dice el versículo 24 que había uno que debía 10.000 talentos. Lo vamos a hacer de otra manera. Mire, un talento equivalía a 6.000 denarios aproximadamente. Y era lo que ganaba un jornalero en un poco más de 16 años. 16 años de trabajo, ¿no? Ahora, recuerde que un denario era el salario de un día. Y mire otra cosa. El ingreso anual del reino de Herodes, o sea, lo que él recibía como impuestos en el reino de Herodes, era de 900 talentos. No llegaba a 1.000. Y este siervo debía 10.000. Entonces este hombre que debe 10.000 talentos son más de 11 años de ingresos anuales en el reino de Herodes. Obviamente era una cifra imposible de pagar. Ningún siervo de ningún reino podía pagar esa cantidad. Ahora recordemos que en el versículo 23 dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La implicación obvia aquí es que cada uno de nosotros es un deudor que no puede pagar. La suma adeudada es tan alta que no nos alcanza la vida para pagar. Somos deudores que no podemos pagar. Deudores insolventes. Cada vez que violo su ley, me vuelvo un deudor. Mi deuda con él es infinita. Aun si en toda mi vida cometiera un solo pecado, nada puedo hacer para remediarlo, pues todo lo que soy, herida, hinchazón y podrida llaga, todo lo que tengo, basura y estiércol, solo añade culpa a mi pecado y peso a mi deuda. Este siervo, igual que el publicano de la parábola de Lucas 18, no tiene nada que ofrecer. Él solo puede humillarse, suplicar por una prórroga, apela a la paciencia del Señor y hace vanas promesas. Hebreos 5:2 nos dice que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se muestra paciente con los ignorantes y extraviados. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él ciertamente ha sido paciente conmigo. ¿Lo ha sido contigo? ¿Aprecias su paciencia? O como dice Romanos 2:4, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Suponiendo que el rey tenga paciencia infinita, ¿acaso le alcanza la vida a este hombre para pagar? ¿No es una tontería su argumento? Y yo te lo pagaré todo, dice él. Vanas promesas, vanas palabras. No está en él el tiempo ni el dinero para pagar. Ante la pérdida de algo valioso, ¿no hacemos lo mismo? Te prometo esto y aquello. El oro y el moro. Voy a cambiar. Voy a dejar los vicios. La verdad es que no puedes por ti mismo.
Solo debes abandonarte a la misericordia del Señor. Deja de engañarte. Versículo 27 dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tan grande es la bondad del Señor, tan profunda su compasión, tan ancha su misericordia que solo una palabra la puede resumir. Gracia. El siervo recibió gracia. Fue libre y sin deuda de pura gracia. Sin embargo, nada más salir de esta situación, se encuentra con un consiervo, alguien igual que él, que le debía 100 denarios, 3 meses de sueldo de jornalero. ¿Qué debía hacer eso para él, que aparentemente manejaba mucho dinero? Nada. Olvidando su propia deuda perdonada, toma violentamente a su consiervo y le exige, págame lo que me debes. Aquí el Señor pone en boca del consiervo las mismas palabras y actitudes del siervo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Por qué es que somos prontos para olvidar los favores y recordamos al detalle las ofensas? Hermanos, cuánto orgullo destilan nuestros corazones. Cuánta ingratitud. Qué contraste con el Salmo 103. Los versículos 1 al 17. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Las promesas del Señor con el nuevo pacto es perdonar nuestra maldad y no acordarse de nuestros pecados. ¿Cómo procedemos nosotros? Muchas veces, al igual que este siervo perverso y cruel, una vez recibida misericordia y perdón, esto es gracia, nos negamos a extenderla a otros. Ante esta negación, estamos negando la razón de ser de la gracia. Al oscurecer la gracia con nuestros legalismos, se diluye la esperanza de alcanzar a los pecadores. Legalmente, el consiervo debía pagar la deuda, pero Dios no nos trata de acuerdo a lo que es justo,
ya que de acuerdo a la ley solo debo escuchar el veredicto digno de muerte. Dios nos trata con misericordia. De esto da testimonio Juan cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes Él ha dicho, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y añade Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Habiendo recibido gracia, ¿negaremos gracia? Habiendo recibido perdón, ¿negaremos perdón? Esto fue lo que hizo el siervo perverso y cruel, y le fue revocada la concesión que se le hizo. Queda claro en esta parábola que uno de los motivos para perdonar a los demás es el recuerdo de que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos. Día tras día hacemos lo que no tenemos que hacer y dejamos de hacer o ignoramos lo que debemos hacer. Día tras día, entonces, necesitamos de Dios misericordia y perdón. Las ofensas que nuestros semejantes cometen contra nosotros, al compararlos con nuestras propias faltas a Dios, son insignificantes. ¿Cuál irrisorio es que nosotros, criaturas finitas, falibles y caídas, nos convirtamos en inquisidores de nuestros hermanos, al obsesionarnos señalando las faltas de nuestros hermanos o al ser reacios al perdonarles? Esto es lo que pone en evidencia Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Otro motivo para perdonar es la promesa del versículo 35 de Mateo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este versículo viene a ser un complemento y un comentario de Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La falta de gracia en la Iglesia de Cristo es una triste realidad. De los deberes cristianos, el perdón es uno de los menos practicados. Amargura, falta de misericordia, rencor, rudeza y crueldad ya no es patrimonio solo de los impíos. Para vergüenza nuestra, los impíos nos acusan, y no sin razón, de ser amargados, fríos, distantes, sin calor. Decimos estar en paz con Dios, pero parece que esa paz es la paz del cementerio o tan solo una paz imaginaria. Por favor, lee conmigo Lucas 15, versículos 1 y 2. Lucas 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
¿quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores. ¿Qué hacían? Querían oír las palabras de gracia del Salvador. ¿Quiénes murmuraban? Los fariseos y los escribas, los religiosos, los separados, los yo soy más santo que tú, junto con los estudiosos y enciclopedistas, los que sabían la ley al dedillo. Ellos eran los que murmuraban. ¿Qué decían estos murmuradores y querellosos? A los pecadores recibe. Miren la acusación. Recibir aquí es el mismo verbo que encontramos en Romanos 16:12. Febe, que la recibáis en el Señor. Ella era diaconisa en Cencrea y se los encomienda a los hermanos de Roma. Y también encontramos la palabra en Filipenses 2:29. Epafrodito dice, despidiéndose Pablo, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y significa acoger ofreciendo compañerismo y amistad. Que esto es así, lo tenemos más claramente al leer la murmuración completa. ¿Qué murmuraban ellos? A los pecadores recibe y con ellos come. Gracias a Dios que Cristo recibe a los pecadores. Si no fuera así, ¿quién nos habría recibido? Aquel que ha sido perdonado, anhela también perdonar. ¿Quieres saber si hay una obra de gracia en tu vida? Signo inequívoco que el Espíritu de Dios ha obrado es no solo el deseo de perdonar, sino también de pedir el perdón de aquellos que hemos ofendido. Y ciertamente sabemos cuando hemos ofendido. Y si no lo sabemos y alguien nos lo dice, perdóname, hermano. No fue mi intención. Si es verdad que no fue tu intención. Porque todo debe ser con la verdad. Con la verdad. La seguridad del perdón de Dios solo son para quienes se muestran deseosos de perdonar los pecados que han cometido contra ellos, puesto que quienes no perdonan están destinados al castigo eterno. Todos estamos endeudados con Dios y ninguno puede pagar su propia deuda ni la deuda de su hermano. Sin embargo, esa deuda debe ser cancelada. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario y por medio de su sacrificio expiatorio, ha cancelado la deuda de todo aquel que cree. ¿Lo oyes? Él ha cancelado la deuda de todo aquel que cree. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es una expresión contable. ¡Qué extraño que Cristo en la cruz use una expresión contable para decir, consumado es! ¿Por qué una expresión contable? Es lo que también cantamos en un himno. El rescate está pagado. La deuda está cancelada. Ya no hay más deuda entre ti y Dios. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Él ha cancelado la deuda de todo aquel que cree. ¿Por qué esto es tan difícil de creer?
¿Por qué no lo creemos? Hermanos, porque estamos cada vez más condicionados. Al que madruga, Dios lo ayuda. El que quiera celeste, que le cueste. No hay ganancia sin esfuerzo. Hay que trabajar duro. Todo esto es contrario a la gracia. La gente vive y muere por el mérito. Y es una manera desgraciada de vivir. Es morir poco a poco. En cambio, yo no he obtenido lo que merecía. Merecía la muerte y Él me dio vida. Merecía el castigo y Él me perdonó. Merecía la ira divina y Él me rodeó de amor. Merecía la cárcel y Él me liberó. Merecía el lago de fuego y Él me lleva al cielo. ¿Qué tengo? Todo. Todo de gracia. El siervo de la parábola fue amenazado con recibir justicia y recibió misericordia. Al despreciar la gracia concedida, finalmente recibió justicia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la respuesta a Pedro y a nosotros? ¿Acaso nos embarcaremos en quién es el mayor? ¿Acaso tendremos la soberbia de pensar que estamos en un lugar donde ya el pecado no nos toca? ¿O vamos a descansar en que llevo tantos años en el Evangelio? No. Si quieres recibir justicia, la paga del pecado es muerte. Eso es justicia. La Biblia también dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. ¿Has experimentado la gracia de Dios? ¿Has experimentado el perdón de Dios? Entonces vive la vida con gozo y alegría. Y cuéntale a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y si aún vives angustiado por tus pecados, ven a Cristo. Porque a los pecadores recibe, a ellos les ofrece compañerismo y amistad. Y no solamente en esta vida, sino que le ofrece vida eterna. Por eso, no has venido todavía a Cristo, mira, hazlo. Ven a Cristo. A los pecadores recibe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él dice, ¿a qué a mí vienen? Yo no le he hecho fuera. ¿Cuántos vinieron a Él? ¿No encontramos en Él al tierno amigo que nos acogió? Cuando fuimos a Él no nos limpió de todos nuestros pecados. Cuando fuimos a Él, ¿acaso Él no anuló toda esa deuda que teníamos? Sí, los pecadores recibe. Vengamos a Cristo. Y si aún puedes decir, sí, yo le entregué mi vida al Señor, mira, ven a Cristo igual. Vamos a Él. Él es la fuente de todo consuelo. En Él reside toda esperanza. Él es nuestro Salvador. Oremos.